¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al arquetipo de Appliancer. En el video vamos a revisar todas sus cartas, funcionamiento, importancia, ventajas, desventajas, complementos, mi opinión sobre estos mismos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, uso y experiencia con el deck. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Appliancer apareció en Battles of Legend Armageddon para nosotros TCG en el año de 2020. Es un arquetipo de monstruos de atributos múltiples y de tipo máquina. Están enfocados en la invocación de Link. Tienen como características principales que tienen acceso a múltiples monstruos de Link 1 y estos van a tener ciertos efectos si están colinkeados o si no están colinkeados. El estilo de juego del deck es de combo. Juegan mucho a aggro y a beatdown, aunque por muchos complementos estos se pueden llegar a sentir como uno de control, aunque específicamente el beatdown es lo más prolífico para esta estrategia. Vamos a revisar todas sus cartas, efectos, importancia, razones y ratios. Para los monstruos de main deck, primero tenemos Appliancer Breaker Bunkle. Durante el cálculo de daño, si un monstruo Appliancer que controlamos pelea con un monstruo del oponente como un efecto rápido, podemos descartar esta carta. Esto es costo requerimiento. Para esa batalla, ese monstruo que controlamos no puede ser destruido. Además, no tomamos daño de batalla. Este primer efecto está pensado para que podamos conservar nuestros monstruos Appliancer en campo. Va a ser importante que podamos tener un control superior de cuándo queremos que sean destruidos y cuándo no, dependiendo de qué carta sea, los complementos y otras adicionales. Si uno o varios monstruos Appliancer que controlamos van a ser destruidos por efecto de carta, podemos remover esta carta desde nuestro campo cementerio en su lugar. Es su suerte de Return of the Dragon Lords o Salamangreat Veilings de la estrategia. Protege de destrucción uno o varios monstruos, lo que deja sin protección otras de sus cartas como su campo. No inicia una cadena, ayudando a que esta protección pase no importa qué. Lastimosamente este efecto solo activa con desdestrucción por efecto y la destrucción a batalla queda relegado al primer efecto. En muchos aspectos deja mucho que desear, pero al ser un hombre Appliancer y contar con tan pocos en la estrategia, muchas veces tendrá más uso como un hombre que por sus propios efectos. Luego tenemos Appliancer Copy Buckle. Podemos seleccionar un monstruo Appliancer que controlamos. Este es el requerimiento. Puede ser cualquiera, un monstruo de main deck o de extra deck, y también puede ser un monstruo con este mismo nombre. Invocamos de forma especial esta carta desde nuestra mano, y si lo hacemos, el nombre de esta carta se vuelve el de ese monstruo hasta la fase final. Esto es debido a que en conjunto de Socket Roll permitirá poder estar generando más extensiones, sumado a tener la sinergia necesaria en muchos puntos para su segundo efecto, y este es que durante nuestra main phase, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. Luego seleccionamos un monstruo Appliancer que controlamos. Esto es costo de requerimiento. Invocamos de forma especial un monstruo con el mismo nombre desde nuestra mano cementerio. Solo podemos usar cada efecto de Copy Buckle una vez por turno. Copy Buckle cumple dos funciones muy específicas. Una, con el primer efecto, es que en presencia de Socket Roll permite que este saque otra copia desde el deck, y estando en cementerio en turno 3 y posterior, sea una forma de volver a generar los campos explosivos de los cuales son capaces. Esta carta en muchos momentos se siente como Breaker Bunkle en el aspecto de que no hace mucho en solitario, pero en combinación de su campo, Socket Roll o en un campo preparado es la forma en que echamos a andar nuestras jugadas. Por último, de main deck tenemos a Socket Roll. Si controlamos un monstruo Appliancer, este es el requerimiento, y de la misma forma que Copy Buckle, no importa el nombre o si el monstruo es de main deck o de extra deck, podemos invocar de forma especial esta carta desde nuestra mano. Si otro Appliancer Socket Roll es invocado de forma especial a nuestro campo mientras controlamos este monstruo, excepto durante el damage step, y este es el requerimiento, podemos invocar de forma especial un Appliancer Socket Roll desde nuestro deck. Solo podemos usar cada efecto de Socket Roll una vez por turno. Socket Roll es la forma en la cual vamos a poder generar las tan necesarias extensiones. Su primer efecto permite que su segundo efecto, si es que tenemos otra copia en campo, se pueda usar y obtener un cuerpo adicional. De no ser así, incluso tener la habilidad de poner rápidamente dos cuerpos en campo es muy útil para los objetivos del deck. Su segundo efecto acaba teniendo esa sinergia adicional con Copy Buckle, y es que cuando está Socket Roll previamente en campo y se invoca otro Socket Roll de forma adicional, permitirá sacar otra copia desde el deck, lo que en papel se ve torpe, pero se traduce en poder ir rápidamente de uno o dos monstruos hasta los 3 o 4 que necesitaremos en campo, en ocasiones sin usar recursos de más gracias a los efectos de Copy Buckle o de su campo. Este es el monstruo más importante a tener en campo debido a sus extensiones. Debido a los pocos nombres de main deck con los que cuenta la estrategia y la forma de generar los combos, necesitamos utilizar los 3 monstruos de main deck a 3 copias no importa qué. Para el extra deck tenemos 5 monstruos de Link de índice 1 que comparten el siguiente efecto y características. Todos piden como material un monstruo Appliancer, no importa si es de main o de extra deck. Incluso pueden usar un Link de su mismo nombre para poder avanzar por otro de estos, y no pueden ser utilizados como material de Link el turno que fueron invocados por Link, limitando de forma considerable o incluso casi poniendo como restricción que una vez que pusimos uno de estos en campo, estaremos comprometiéndonos a utilizar ese monstruo en cuestión. Antes de comenzar, vale la pena hacer la nota sobre el linkeo y colinkeo. Esto es algo bastante simple y básico entendiendo la invocación de Link, pero como un recordatorio para los jugadores menos experimentados, el linkeo se refiere a cuando un monstruo de Link está señalando a otro monstruo, o cuando un monstruo, el que sea, está siendo señalado por una flecha de un monstruo Link. Esto no debe ser forzosamente por una carta nuestra, por lo que si hay una flecha de Link del rival apuntando a nuestro campo y nosotros tenemos un monstruo en esa zona, se considera que
está linkeado, tanto nuestro monstruo por estar siendo señalado como el monstruo del rival por estar señalando un monstruo. Por la parte del colinkeo se refiere a cuando dos monstruos de Link tienen flechas que se están señalando entre sí. Por obviedad, un monstruo que está colinkeado se considera que está linkeado debido a lo explicado hace un segundo, pero un monstruo linkeado no necesariamente está siendo parte de un colinkeo. Vale la pena hacer la nota de que de los 6 monstruos de Extra Deck de Appliancer, los únicos 2 monstruos que tienen efecto por linkeo, es decir, estar siendo señalado o señalar, son Dryer Drake y Celtopus. Y los 6 monstruos tienen un efecto que se activa o se obtiene cuando están colinkeados o cuando no están colinkeados. Incluso muchos de sus efectos son continuos y no dependen de absolutamente ninguna interacción adicional con otros monstruos de Link. Es de vital importancia que aprendan estas características para poder utilizarlos a su máximo poder. Una forma simple de aprender los efectos es que solo debemos aprender el efecto de colinkeo. Fuera de este, entonces los demás efectos son continuos o no debemos pensar si están linkeados o no por la nota ya mencionada. Y también muchos de sus efectos o características son bastante intuitivas. Los monstruos de Link Appliancer con 0 de ataque base tienen efectos de apoyo, mientras que los que están planeados para poder empujar por juego o para obtener cierta acción sobre el rival o con el rival tienen un poco de ataque, aun si no es una cantidad considerable. Y los mismos efectos también son un tanto obvios. Poniendo un ejemplo, el efecto sin colinkeo de Laundry Dragon es de destruir y hacer daño, lo que es útil, pero en muchos puntos no se puede comparar a remover el monstruo rival cuando está colinkeado. Lo mismo sucede con Bakulephant. Sin colinkeo pide costo para la destrucción, pero con este podemos generar la destrucción sin estar perdiendo ventaja. Son algunas formas simples de tener sus características en mente para aprenderlas lo antes y lo más fácil posible. Habiendo hecho esta nota, vamos con cada uno de sus efectos. Primero tenemos a Dryer Drake. Tiene el efecto continuo. Esta carta linkeada gana 1000 puntos de ataque. Este es un efecto continuo. Una vez por turno durante nuestra fase de batalla, si esta carta está colinkeada, excepto durante el damage step, podemos cambiar las locaciones de 2 monstruos Appliancer en nuestra zona de monstruos principales, incluyendo esta carta. Y si lo hacemos, el otro monstruo puede hacer un segundo ataque cada fase de batalla este turno. Este efecto está pensado para que podamos usar cierto monstruo para atacar 2 veces. Le ayuda muchísimo que es cualquier monstruo Appliancer en campo. No importa si es de Link o no, y tampoco importa si está linkeado, colinkeado o no tiene ninguna característica así, ayudando a que el monstruo en cuestión estaría ganando cierto efecto, lo estaría perdiendo o simplemente podemos darle un ataque adicional. Por último, una vez por turno, cuando esta carta que no está colinkeada es seleccionada por un ataque, y aquí es donde vale la pena hacer la nota de que este último efecto depende del colinkeo, pero no dice nada de estar linkeado o no, podemos negar ese ataque. Dryer Drake es la forma en la cual queremos poder usar un monstruo que no sea este para poder deshacernos de las amenazas del rival. Es muy importante la nota de que sus últimos 2 efectos no son un hard once per turn, por lo que si este desaparece de campo o tenemos otra copia y podemos alcanzar el colinkeo o su tercer efecto, entonces podremos sacar beneficio de esto, lo cual será muy importante cuando revisemos su nuevo soporte. Dryer Drake debe ser emparejada con un efecto que nos dé suficiente ventaja como para poder limpiar un campo, vencer al rival o simplemente avanzar tanto en el juego que ese segundo efecto sea lo que nos haga falta. No es la primera carta con la cual vamos a querer contar en campo, pero abre la puerta a combos muy específicos para lograr incluso tener 6 ataques en un turno. La mayoría de listas la utilizan una copia. Listas puras que no usan ni un complemento de extra deck pueden verla hasta 2 copias. Luego tenemos Kappa Scale. Tiene el efecto compartido. Podemos tributar esta carta colinkeada. Este es costo requerimiento. Invocamos de forma especial un monstruo de Link Appliancer desde nuestro cementerio excepto Kappa Scale. Con esto podemos estar reciclando algún nombre de extra deck que solamente utilicemos una copia, como lo podría ser para un juego largo de Dryer Drake o alguna de las que nos confiamos o solamente usamos a uno. Podemos también tributar esta carta que no está colinkeada. Este es costo requerimiento. Invocamos de forma especial un monstruo de nivel 4 inferior a Appliancer desde nuestro cementerio y este efecto no hace target, así que incluso si se remueve uno de los posibles blancos de main del cementerio, siempre y cuando tengamos otro nombre allí podremos resolver esto. Solo podemos usar cada efecto de Kappa Scale una vez por turno. Kappa es la forma en la que queremos devolver recursos al campo. El devolver un nombre de main deck podría verse simple, pero considerando las capacidades de combo de los monstruos de main es un efecto que puede ser útil en muchos puntos. Kappa presenta la característica de que sus efectos dependen de estar colinkeado o que solo esté en campo, y es fundamental tener en mente esto para poder usarlo a su máximo poder. Este es por mucho el monstruo menos usado. Si bien el regresar algo es un efecto útil y necesario, tenemos múltiples efectos en el deck para poder alcanzar esto. Por versatilidad y tener efectos varios es un nombre necesario, pero si por alguna razón sus complementos o velocidad de juego dan de resultado que acaba ocupando un espacio valioso, podría incluso no aparecer. Lo vemos a una copia o no aparecer en absoluto. Luego tenemos a Laundry Dragon. Tiene la restricción compartida. Ningún jugador toma daño de batalla de ataques envolviendo esta carta. Este puede ser un efecto que lo ponga muy atrás respecto a poner daño, pero su uso está mucho más orientado a lidiar con los monstruos del rival, como lo veremos por sus otros 2 efectos. Una vez por turno, después del cálculo de daño, si esta carta colinkeada pelea con un monstruo del oponente, de esto, no importa si nosotros atacamos o el oponente atacó a esta carta, podemos remover ese monstruo oponente. Para su otro efecto, una vez por turno, después del cálculo de daño, si este monstruo que no está colinkeado pelea con un monstruo del oponente, podemos destruir ese monstruo oponente, y si lo hacemos daño a nuestro oponente igual a su ataque original.
Laundry Dragon es el monstruo jefe y la carta más importante de nuestra estrategia. Aun si no podemos hacer o recibir daño de forma normal, sus dos efectos le permiten tener un control increíble sobre qué le haremos al rival. En caso de ser un recurso importante o un monstruo jefe de consideración, el efecto de remover a través de colinqueo será el que busquemos, y en caso de que el oponente presente un monstruo de ataque muy alto, estaremos yendo por el efecto que no implica ni linkeo ni colinqueo. Parece un monstruo que perderemos rápidamente considerando sus modestos 1500 de ataque, pero con los complementos del deck puede hacerse fácilmente de 3500 y poder darnos el máximo valor que esta carta ofrece. De forma similar a Dryer Drake, sus efectos no son hard ones per turn, por lo que emparejado con Dryer Drake o teniendo uno colinqueado y otro en cualquier otra zona, podremos estar obteniendo sus efectos en múltiples ocasiones. Es por mucho el monstruo más importante del deck. Es impresionante cuántas amenazas puede quitarse gracias a que sus efectos no hacen target, y al resolver en la fase de batalla hay muy poco que pueda responderle. Siempre debe aparecer. Al ser el enfoque principal de la estrategia, queremos que no nos falte, por lo que 2 o 3 copias es lo que vemos de esta. Luego tenemos a Propelion. Es la nueva carta de Brothers of Legend. Tiene la restricción compartida. Esta carta puede atacar directamente. Este efecto es continuo y no tiene ninguna clase de dependencia o restricción, lo que es gigantesco, ya que en juegos avanzados podemos ponerlo en campo y ganar gracias a esto. Una vez por turno, durante el cálculo de daño, si nuestro monstruo pelea con un monstruo del oponente mientras esta carta está colinqueada, este es un efecto rápido, y vale la pena la nota de que este efecto de colinqueo aplica para cualquiera de nuestros monstruos. No importa si son appliances, si son de link, si están colinqueados o no, solo deben ser monstruos nuestros. Podemos hacer el ataque de ese monstruo oponente de 0 solo durante el cálculo de daño. Una vez por turno, durante el cálculo de daño, si este monstruo que no está colinqueado pelea con un monstruo del oponente, este es un efecto rápido, y la diferencia con el primer efecto es que esto solo aplicará para una batalla que lo involucre a este. Podemos hacer el ataque de ese monstruo oponente de 0 solo durante el cálculo de daño. Propelion le da al deck un aspecto pequeño pero increíblemente necesario, y es que permite que aun cuando el rival tiene un campo de consideración, podemos hacer sus ataques de 0 para poder vencerlos con prácticamente cualquier carta. Que no haga target le permite pasar sobre protecciones varias, y ya que sus efectos no son hard ones per turn, permitiría que dependiendo su colinqueo o ausencia de este, estemos prácticamente atacando directamente, con la gran ventaja de que incluso gracias a su Link 2, habrá puntos donde monstruos de 0 de ataque o de ataque menor puedan poner más daño, incluso en muchos puntos haciendo incluso mejor la presencia de monstruos en el lado rival. Es un tanto pronto para poder decir un número para Propelion. No es un efecto situacional como tiene capa, pero tampoco es la amenaza y limpieza que nos brinda Laundry Dragon. Por ahora hemos visto la aparición de este en promedio a 2 copias. Consideren los efectos de reciclaje. ¿Cuántos juegos pueden ganar a través de la fase de batalla solo atacando directamente? La ignorancia de la carta y del rival para los ataques para poder decidir el número para ustedes. Por último, de Link 1 tenemos a Vacuelephant. Comparte la restricción, puede atacar directamente mientras no está colinqueado. Este efecto también es continuo, pero a diferencia de Propelion, este pierde la capacidad de atacar directamente si está colinqueado, mientras que Propelion puede hacerlo en cualquier momento. Podemos enviar una carta desde nuestra mano al cementerio, luego seleccionar una carta que el oponente controla. Esto es costo de requerimiento. La carta se envía al cementerio, por lo que efectos que prevengan generar este no permitirán usar el efecto, y la carta en el campo del oponente puede ser cualquiera, no importa si está boca arriba, boca abajo o si es magia, trampa o monstruo. La destruimos. Por último, si esta carta está colinqueada, podemos seleccionar un monstruo en la zona de monstruos principales del oponente. Este es el requerimiento. Puede estar boca arriba, boca abajo, pero debe ser en la zona de monstruos principal. Lo destruimos. Solo podemos usar un efecto de Vacuelephant una vez por turno y solamente una vez ese turno. Vacuelephant, así como Propelion y Laundry Dragon, son las formas en las que queremos meternos con las cartas del rival, específicamente a través de destrucción. El efecto de colinqueo, si bien restringe a solo monstruos en la zona de monstruo principal, es un efecto que no tiene un costo, mientras que deshacerse de otras cartas como magias y trampas o monstruos en la zona extra requerirá un costo. No obstante, este y en conjunto el efecto de Propelion son los únicos dos efectos que podemos manipular a voluntad. Es decir, si Vacuelephant está colinqueado, podemos elegir si usaremos el efecto con o sin costo, lo cual las demás cartas no pueden decidir por lo mismo, o que es muy clara la diferencia entre estas. Aun cuando la ventaja en mano es algo que le pesa mucho al deck, poder simplificar o provocar algo que está usando el rival es un efecto bastante bueno. Tristemente solo podemos usar un efecto por turno, limitando bastante su potencia. Esta también aparece siempre, aunque debido a que su máximo valor es a través del colinqueo, y muchas veces para cuando estamos en ese punto ya habremos hecho una inversión de recursos importantes, no será muy común que sea la forma de resolver o provocar al rival. Por esto vemos uso entre 1 y 2 copias. Por último tenemos a Appliancer Celtopus, que se hace con 2 monstruos Appliancer. Este monstruo no comparte la característica de que pueda ser utilizado como material de link. Esta carta linkeada no puede ser seleccionada por efectos de cartas del oponente o los ataques de sus monstruos, lo que, considerando cuánto soporte dará a nuestras demás cartas y que idealmente lo queremos en la zona de monstruos extra para poder obtener esto, es una buena protección en presencia de prácticamente cualquier otro de nuestros monstruos. Durante el cálculo de daño, si un monstruo de Link Appliancer que controlamos colinkeado esta carta pelea con un monstruo del oponente, este es el requerimiento, nuestro monstruo que pelea gana ataque igual al número de monstruos colinkeados a esta carta por 1000, solo durante el cálculo de daño. De esto, vale la pena hacer la nota de que los requerimientos específicos es que lo que gana de ataque será un monstruo Appliancer colinkeado, pero lo que esté colinkeado a esta puede ser cualquier carta, lo que abre un tanto un abanico de posibilidades a pesar de que sus flechas limitan un tanto esto. Una vez por turno, si uno o varios
varios monstruos appliancer de Link que controlamos que no están colinkeados a esta carta son destruidos por batalla o por efecto de carta, podemos robar una carta. Este último efecto acaba siendo de lo más peculiar. Tristemente nos limita a que las cartas no estén colinkeadas para obtenerlo, pero con múltiples efectos como del campo, su magia rápida o incluso Dryer Drake, podremos tener un mejor control de esto. También de la mano de Laundry Dragon es como usualmente obtendremos este efecto, prácticamente sacrificándolo en el proceso pero acelerando y haciendo daño al rival. Celtopus es su carta más importante debido a que es la que le permitirá tener un control simple de qué está linkeado y qué no. Sus flechas le darán la máxima ventaja e incluso como ninguno de sus efectos es un hard once per turn, permitirá que siempre y cuando logremos cumplir sus requerimientos estaríamos haciendo que nuestros monstruos sean significativamente más fuertes o que podamos controlar mejor sus efectos. Tristemente este brillará cuando tengamos los links de complementos, ya que en solitario es una carta que no tiene ninguna clase de valor, pero el deck está diseñado para poder poner este en campo fácilmente. Se le ve usualmente a 2 copias debido a la cadencia y requerimiento de este para los juegos. Para las magias primero tenemos a Reuse, es una magia normal. Seleccionamos un monstruo appliancer en nuestro cementerio, este es el requerimiento. Lo invocamos de forma especial pero lo ponemos en el fondo del deck cuando deje el campo. Es un monstruo reborn temático del arquetipo, tiene la ventaja de que no es un hard once per turn y puede traer lo que sea de vuelta, sea un monstruo de main o uno de extra deck, que ya hablamos un poco sobre en qué puntos querríamos estar usando uno u otro. También tiene la ventaja de que cuando dicha carta se va del campo lo regresa al fondo del deck, lo que le permite reciclar piezas como Socket Roll para poder obtener su máximo valor otra vez o para no utilizar más de ciertas piezas como Cap Scale o Dryer Drake. Por ser una carta tan explosiva y por la facilidad del deck a acceder a Links 1, es una carta que rara vez será incómoda de ver. La mayoría de listas lo utilizan a 3 copias. Luego tenemos Test, que también es una magia normal. Seleccionamos un monstruo de Link Appliancer que controlamos, esta es la condición. Invocamos de forma especial tantos monstruos Appliancer de Link 1 desde nuestro cementerio como nos sea posible a nuestras zonas que ese monstruo apunta, pero los removemos durante la fase final. Solo podemos activar una Test por turno. Test funciona como un Soul Charge para 1 o 2 monstruos Appliancer. Tristemente está demasiado orientada a tener a Celtopus, ya que no hay otra forma de poder aprovechar su efecto y de tener en cementerio monstruos de Link Appliancer, lo que implicaría que ya estamos en turno 3 o superior y fueron usados previamente de alguna forma. La restricción de que los remueva al final del turno no es ser un problema considerando que lo que regresamos al no ser invocado por Link puede cambiarse por otros nombres, dándonos todas las ventajas de obtener sus efectos cuales sean, ofensivos o de soporte, y luego cambiarlos para lo que sea que necesitemos. En papel es una carta fantástica, puede generar ventaja significativa en economía de cartas, pero en la práctica será una carta que se va a trabar mucho más de lo que la podamos usar, y dependerá mucho esta al juego al que se estén orientando. Si están yendo por un juego mucho más casual, una o más copias podrían significar muchas victorias que no se merecerían en primer lugar, pero para un juego mucho más serio es muy factible que se llegue a trabar. Luego tenemos Electrolyrical Ward, que es su campo. Cuando esta carta es activada podemos añadir una carta Appliancer desde nuestro deck a nuestra mano, excepto una carta de campo. Este efecto es gigantesco ya que es un rota de todo el arquetipo, menos otra copia del mismo, pero el poder buscar un monstruo o una magia la hacen una carta excepcional. Una vez por turno, si invocamos por Link uno o varios monstruos de Link Appliancer, podemos añadir un monstruo Appliancer desde nuestro cementerio a nuestra mano. Para lo que recuperaremos no tiene que ser forzosamente algo que hayamos utilizado como material de Link, y este efecto no hace target, permitiendo que si el rival se mete con nuestro cementerio y todavía tenemos algún blanco viable para esto, lo podemos regresar a nuestra mano. Por último, una vez por turno, cuando un monstruo declara un ataque, no importa si es nuestro o del oponente, podemos mover un monstruo Appliancer que controlamos a otra de nuestras zonas de monstruo principal. Este efecto está pensado para poder obtener el máximo valor de nuestras cartas para tenerlas colinkeadas o no colinkeadas, aunque incluso abre la posibilidad a ciertas jugadas como mover un monstruo de la zona de monstruo extra para hacer lugar a idealmente a Celtopus. Solo podemos activar un Electrolyrical Ward por turno. Su campo es su magia más importante, le entrega consistencia, le da la pieza de combo faltante, el reciclaje de un monstruo se ve menor, pero ayuda a que este en conjunto de idealmente Socket Roll o algunos complementos podamos llegar a las jugadas de 3 monstruos de Link en campo fácilmente, y el poder mover las cartas parece algo menor, pero que mientras más usen el deck, mayores dividendos les dará para poder acomodar su campo para el siguiente turno u obtener los efectos necesarios. Es por mucho la carta con la cual queremos abrir los combos y le permite aguantar y obtener sus planes de juego. Siempre se utiliza 3 copias. La última también nos llega en Brothers of Legend, siendo Conversion. Esta es una carta de Quick Play. Removemos cualquier número de monstruos de Link Appliancer desde nuestra zona de monstruo principal como nos sea posible. Luego podemos invocar de forma especial monstruos nuestros de Link Appliancer removidos igual y hasta el número removido por este efecto. Este efecto en papel se ve muy insignificante, pero tiene implicaciones tremendas. Lo primero es que al estarlos removiendo y luego permitir invocarlos de forma especial de vuelta al campo, implica 2 cosas. Uno es que esos monstruos no fueron invocados por Link este turno, fueron invocados de forma especial, lo que permitiría jugar sobre las restricciones de no usarlos para otra jugada de Link, permitiendo desde poder eludir un efecto de selección del rival, el poder usarlos como material de Link para otra jugada, o incluso ya que son monstruos nuevos, el poder atacar con estos nuevos monstruos. Otra de esas ventajas es que al estarlos invocando de forma especial, permiten que lleguen en las zonas que nosotros queramos, haciendo que podamos obtener un efecto de colinkeo que no teníamos previamente, o incluso de nuevo por ser monstruos nuevos, no los mismos invocados por Link, y por ende que puedan usar sus efectos otra vez, como muchos de los que explicamos que no son hard ones per turn. Para
Para su segundo efecto durante nuestra main phase, si esta carta está en nuestro cementerio, excepto el turno que fue enviada allí, podemos remover otra magia o trampa Appliancer desde nuestro cementerio. Añadimos esta a nuestra mano. Solo podemos usar cada efecto de Appliancer Conversion una vez por turno. Este segundo efecto le da un uso adicional a esta, que fuera de su campo es la mejor carta para poder aprovechar sus efectos, y ya que no tenemos formas de poder reciclar o aprovechar sus magias en cementerio, les permite tener cierto uso. Conversion es impresionante en lo que puede otorgar, desde ser una forma rápida de eludir efectos de selección, poder usar los monstruos para otras jugadas de Link, el poder poner nuevos monstruos en campo para obtener efectos por segunda vez o volver a atacar, el acomodar los monstruos en campo para poder obtener su máximo valor, e incluso si fuera el caso regresar monstruos que teníamos removidos previamente. Es demasiado lo que hace esta simple carta por el arquetipo. Lo peculiar de la carta es que se necesita tener mucha experiencia con el deck para obtener su máximo valor. Acaba teniendo un valor increíble, pero hace bastante lineares los juegos cuando se está buscando optimizar. También le detiene bastante que es para monstruos de Link en la zona de monstruo principal, lo que implica que los combos previamente ya pasaron, no ayudando a la construcción de los campos y sintiéndose como una carta de ganar más. Su uso está muy discutido. Es una carta que tiene implicaciones y valor como muy pocas cartas de soporte que hemos visto en el juego, pero para el punto en el cual esto se puede utilizar acaba siendo un tanto tarde. Las pruebas la ponen a 2 o 3 copias, pero consideren cuánto valor les da, su estilo de juego y demás aspectos para poder decidir el número para ustedes. Para el plan de juego, el objetivo del deck es que queremos poder invocar los monstruos de Link Appliancer que nos permitirán lidiar con el campo rival, sea que lo rompemos para que los recursos invertidos en este se pierdan y poco después alcancemos la victoria, que pasemos sobre estos mismos usando efectos potentes como de destrucción, remoción o incluso de burn, y tenemos múltiples complementos también para hacer esto. Electrolytical Ward, su campo, en su activación permite añadir cualquier carta Appliancer menos el campo que vayamos a necesitar para el combo. Necesitamos específicamente a Socket Roll para llevar esto a cabo, pero la adición de Breaker Buckle como primer cuerpo o de Copy Buckle no están de más. La idea es poder tener una combinación de estos para poder generar idealmente 4 cuerpos en campo, y gracias a los efectos de extensión de Copy Buckle y de Socket Roll es algo simple de lograr. Para las jugadas de Link queremos poner a Celtopus en la zona de monstruo extra para que sus flechas permitan obtener el máximo valor de las cartas, y dependerá qué es lo que estamos buscando sobre la posición y los monstruos que buscaremos. Dryer Drake y Kappa Scale permitirán mover monstruos en campo y revivir ciertos cuerpos en cementerio respectivamente, haciéndolos los monstruos de soporte, mientras que Laundry Dragon, Bakulephant y Propel Lion son las formas en las que pasaremos sobre el oponente con diferentes efectos de batalla y de aplicar efectos agresivos sobre las cartas del rival. En conjunto de estas tenemos cartas de soporte como el Reuse, que es un monstruo reborn temático no limitado una vez por turno, Test, una suerte de Soul Charge cuando tenemos a Celtopus y monstruos Link varios en cementerio, y hasta su nueva adición en Conversion, que tiene tantos usos diversos que puede ser desde eludir un efecto de selección, cambiar de lugar a los monstruos, tener virtualmente más ataques y mucho más. Todo esto sumado a las cartas que le permitirán romper campos, interrumpir al rival, usar los cuerpos para otros propósitos y más, son mucho de lo que podemos esperar y usar con este deck, para que idealmente a través de atacar podamos estar ganando los juegos. Para las ventajas tiene una capacidad de Swarm muy buena, hace que poner en el primer turno 3 monstruos de Link, esto siendo un monstruo de Link 2 y 2 monstruos de Link 1 sea algo sencillo. Las cartas no tienen ninguna clase de restricción, salvo los Link 1 de que no puedan ser utilizados como material de Link el turno que son invocados por Link, pero fuera de esto no nos pone bajo ninguna otra condición, lo que le ayuda a la flexibilidad del arquetipo. Gracias a su campo y a Dryer Drake podemos mover nuestros monstruos en la batalla, lo que permitirá que podamos acomodar estos para lo que necesitemos, sea atacar 2 veces, destruir, remover, no recibir daño, no poder atacar un monstruo. Tiene una versatilidad muy buena de efectos. Quitando a Breaker Buckle, no suele pasar que todas las cartas de un arquetipo sean buenas. Aquí también podría entrar Kappa Scale, pero en cierta medida tiene sus usos, así que es bueno que la mayoría de las cartas con las cuales cuenta sean útiles. Gracias a la versatilidad de efectos que tiene, serán muy pocas las situaciones que no podamos resolver. Va a tener que ser algo muy específico como monstruos de ataque gigantesco o inmunidades de consideración para que el deck no pueda hacer algo contra este. Es consistente, sea por el campo, múltiples formas de revivir, que las cartas permiten invocar de mano, cementerio o deck, los campos son consistentes. Gracias a que puede armar sus campos con combinaciones de 2 o 3 cartas y tenemos múltiples para esto, le permite usar las demás cartas para mejorar el deck, romper los campos del rival o interrumpir su juego, por lo que es sorprendente que pueda usar tantas cartas para este fin. Es una característica que no muchos decks tienen y que hace que se sienta mucho más potente. Al ser un deck de Link tiene una buena capacidad de Swarm y por ausencias de restricciones en muchas cartas podemos alcanzar campos muy sólidos incluso yendo primero. El deck tiene muchas formas de poder lidiar con los monstruos del oponente. Puede ignorarlos por completo con Propel Lion o Bakulephant, puede destruirlos o removerlos con Laundry Dragon, o puede incluso decidir si destruye magia, trampa o monstruo con Bakulephant, teniendo un buen abanico de opciones a usar. Es un deck muy fresco en el respecto de que no pueden y no van a usar cartas que les sean conocidas. Sí tenemos algunas cartas clásicas que les pueden ayudar a extender y o a buscar, pero fuera de Machine Duplication y quizás Wear of Dough, el deck es muy único en su haber. La flexibilidad y potencia de Laundry Dragon es muy subestimada, pero piensen en algún deck que tengan orientado a fase de batalla y pongan estos efectos y la cantidad de situaciones que puede resolver es verdaderamente única. La gran mayoría de los efectos dependen de estar colinkeados o no, pero no especifica a qué debe hacer a un monstruo Appliancer.
dando muchas opciones de uso para complementos. Tiene un juego bastante intuitivo. El Link 2 debe estar en la zona de monstruo extra, los mismos ataques de los Link sugieren si son de soporte o golpeadores, y por lo simples de los efectos no es un deck difícil de aprender. Depende un tanto de qué cartas tengamos en campo y o en cementerio previamente, pero puede volver al juego de forma práctica. Muchos de sus efectos no hacen target, tanto a las cartas del rival como a las nuestras. Cartas como Electrilyrical Ward, Laundry Dragon o Propelion tienen esta característica y ayudan muchísimo. Tienen mucho texto. La gran mayoría de oponentes no se molestarán en aprender o leer cuáles son los efectos de colinqueo y cuáles no. Al mismo tiempo se tiene una lógica y noción de que el colinqueo es superior, pero sigue siendo algo a su favor. Y por último, es un deck increíblemente subestimado. Los jugadores no lo tomarán en serio hasta que se vean en la fase de batalla con combinaciones letales o cuando tengamos un campo compuesto de múltiples links que no van a dejar jugar al rival para que comiencen a tomar este muy en serio. Para las desventajas, es impresionante lo dependiente que es a su normal summon. Si perdemos esta, fuera de tener un extender específico como Monster Reborn o One for One, tendremos que conceder el turno. Gasta muchos recursos, aun cuando las jugadas son consistentes en el aspecto de que podemos dejar los campos deseados sin muchos problemas. Si llegamos a perder estos, no tenemos muchas formas de recuperarnos. También usa sus recursos demasiado rápido. Tenemos buenas cartas para poder recuperar recursos como Electrilyrical Ward, Reuse, Test, Copy Buckle, pero en general sus jugadas piden de 2 a 5 cartas, por lo que si no ganamos o no aseguramos que el siguiente turno podamos ganar, se queda sin planes de juego demasiado rápido. Está muy volcado a la fase de batalla. Si bien cuando estamos en esta será difícil que haya una situación que no podamos resolver o sortear, hace que sea muy estático fuera de esta fase. Incluso el oponente se puede saltar esta y no obtendremos muchos efectos. Siguiendo con el punto anterior, es muy débil contra muchas cosas. Las inmunidades y protecciones también están orientadas a la fase de batalla o a selección, así que es débil a casi todas las cartas de poder. Algunas como Evenly Match, Lightning Storm, Nibiru y muchas otras no vamos a poder jugar contra estas. Su única protección es a destrucción, por lo que remover, tributar, regresar, robar, enviar y adicionales le hacen mucho daño. No tienen acceso a ninguna clase de juego, no tienen acceso a ninguna clase de efecto que pueda negar algo, lo cual acaba siendo un pecado grave en esta época del juego. No tienen formas de jugar en el turno del oponente fuera de su fase de batalla, lo que lo hace un deck muy lento y estático, y también es muy dependiente de complementos para poder llenar este punto. Si bien la versatilidad de efectos es agradable, no tienen lo que podría llamarse un monstruo jefe. Laundry Dragon y Celtopus podrían calificar para esto, pero solo son los efectos más útiles o cartas necesarias. Tiene una severa ausencia de efectos rápidos, lo que permite que el oponente pueda tomar acciones en cualquier momento o incluso ver cómo es que se está construyendo el campo para actuar un momento antes de que sea tarde. Es completamente dependiente de efectos de monstruos, específicamente porque es la forma en que activan, rompen y generan sus campos. Es increíblemente dependiente de tener un hombre y o un cuerpo appliancer en campo, provocando que prácticamente cualquier efecto y o acción que los quite de allí nos haga mucho daño. Tiene una severa necesidad a que podamos generar 4 cuerpos en campo para sus jugadas. En los turnos que no logremos esto, se va a sentir como un deck increíblemente torpe y viejo. Los efectos son directos, tiene muy pocas cartas y es bastante simple, pero tiene una complejidad tremenda, específicamente a saber las capacidades del deck, de combos y saber cuánto podemos hacer con la mano inicial y qué campo o campos necesitamos alcanzar. Es absolutamente dependiente de utilizar el extra deck, casi por extensión de las mismas invocaciones especiales. Sin estas, es posiblemente uno de los peores decks que existen debido a sus estadísticas naturales. Debido a las características del deck, es poco lo que pueden usar de complemento, haciéndose que se sienta con acceso a muy pocas cartas aun cuando no tienen restricciones que hagan que no podamos usarlas. Sin la ayuda de su Link 2 o algo que facilite el linkeo y o colinkeo, son monstruos de ataque muy bajos, por lo que le puede costar mucho un juego sin esta característica. Es demasiado dependiente a Socket Roll y a Electrilyrical Ward. Juegos en los que no veamos una de estas dos cartas se sentirán como juegos malos o que son cargados por cartas de poder muy específicas. Es muy dependiente al cementerio, ya que desde allí regresaremos ciertas cartas. No le afecta mucho no tener efectos en cementerio, pero sí debe generarlo. Ninguna de sus cartas en solitario hace algo. Todas las jugadas y combos dependen de tener complementos en mano, campo o cementerio, haciendo que en situación de top deck prácticamente aseguremos la derrota. No soporta bien los juegos largos. Cuando sus jugadas salen bien, es casi imposible volver a hacer esta jugada una segunda vez. Las cartas del deck permiten esto considerando cartas como Test y los espacios del extra deck, pero es muy poco viable o probable que suceda, así que tienen que acabar los juegos a la brevedad. No es precisamente un deck difícil, pero si tienen problemas en poder visualizar los campos que necesitarán, específicamente por las posiciones de las cartas en campo, entonces se hace uno muy complicado. Por lo mismo, exige un impecable dominio y proyección de dónde pondremos nuestras cartas. En ese respecto, es desesperanzador que usando las mejores capacidades del deck, sabiendo los efectos, un simple mal posicionamiento de una carta al inicio del turno o casi terminando el combo sea un error que nos cueste el juego. Y por último, al natural no es un deck muy potente en realidad. Sí tiene efectos increíbles como remover y destruir con Laundry Dragon, pero casi todas las demás cartas dejan mucho que desear. Sumado a esto, como muchos decks de Link, tiene el pecado de que casi todas sus cartas se enfocan en poder alcanzar estos campos, pero nada más. No juegan sobre interrupciones, no tienen efectos secundarios para ayudarnos en diferentes escenarios, por lo que el juego se siente que comienza cuando tenemos los links en campo con el colinkeo. Antes se siente como un deck que solo pone cuerpos en campo. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Pareciera que tiene muy pocas y
sinergia, pero tiene mucho sentido el hecho de que se puedan estar utilizando cartas Lyrilusk para poder utilizarlas con este. La lógica viene desde utilizar primero las cartas Lyrilusk para luego poder alcanzar a los Appliancer, o utilizar a los Appliancer para poder alcanzar luego a las Lyrilusk. En caso de que empecemos con las cartas Lyrilusk, estas nos van a poder permitir estar alcanzando muchas de las jugadas que ya vimos en el meta y que incluso explicamos en su momento en el video dedicado a esta misma estrategia. En caso de que empecemos con las cartas Appliancer, ya que son múltiples monstruos de nivel 1, permiten estar utilizando sus monstruos de Xyz para poder estar buscando sus piezas, alcanzar idealmente la invocación de un monstruo jefe como puede ser el Utopic Draco Future, y luego empezar a utilizar los monstruos Lyrilusk en mano para poder hacer las jugadas. Comparten algunas sinergias adicionales, como que las Lyrilusk no utilizan mucho su invocación normal, los Appliancer sí lo hacen, son monstruos de nivel 1 por lo que cartas como War of Those son superiores, y en general hay mucho con lo cual se pueden estar combinando. Son cartas que de inicio en concepto no parecería que se llevan bien, pero acaban teniendo buenos resultados y valdría la pena que le echaran un buen vistazo. Debido a la ausencia de restricciones, muchos de nuestros combos van a poder estar acabando en Rusty Bardish. Por extensión, vamos a poder utilizar las cartas Phantom Knights para poder estarnos ayudando. Múltiples extensiones permiten estar acabando en monstruos de rango 4, en monstruos de rango 1, y en conjunto de cartas como la Phantom Knights Rank of Magic Force, la Phantom Knights Fog Blade para poder poner una negación, un cuerpo adicional como Phantom Knights of Shell Brigadine, pueden estar utilizando esto para incluso poder llegar a jugadas de Xyz ridículas, como poder estar invocando al Ultimate Falcon en esta estrategia, lo cual es algo que de entrada parecería que no se debería hacer o no se podría hacer. Tristemente, el estar utilizando estas cartas acaban funcionando como ladrillos a menos de que puedan estar alcanzando la jugada de Rusty Bardish, pero ya que este arquetipo se basa en muchos otros complementos específicamente para poder ir primero, son algunos a mencionar. Muchos jugadores gustan de utilizar las cartas Kaiju, sea las cartas en Kaiju en solitario o incluso estar poniendo Interrupted Kaiju Slumber o incluso Kyoto Waterfront. La lógica de esto es simple. Los monstruos Kaiju permiten deshacernos de monstruos rivales significativos. Podemos estar utilizando a Laundry Dragon para poder hacerle muchísimo daño al oponente con el efecto que no se basa en colinqueo. El uso de Interrupted Kaiju Slumber permitirá poder estar rompiendo los campos en primer lugar, e incluso el deck acaba mandando tantas piezas al cementerio y tenemos tantas formas de poder enviar ciertas cartas al cementerio que si utilizamos Waterfront podríamos incluso poderle dar uso al monstruo Kaiju que dejemos en nuestro lado del campo o simplemente para poderle estarlos buscando. Es un motor que tiene una excelente sinergia y que valdría la pena que estuvieran probando. Puede estarles resolviendo muchos problemas, específicamente si se están orientando a ir segundos. De forma adicional, vale la pena estar utilizando algunos arquetipos o motores para poder hacer que ir segundo o que simplemente sus jugadas sean un tanto más potentes. Algunos de los arquetipos sugeridos tuvimos a los Shadow, a los Metal Foes. Va a depender mucho sobre las carencias del deck, cuáles son los espacios que están encontrando, cuáles son las ventanas de oportunidad que se tienen con el deck, pero precisamente por la ausencia de restricciones puedan estar utilizando muchas de estas. Para cartas en solitario, primero tenemos el uso de Formula Skipper. Formula Skipper nos da dos usos. Uno es estar copiando un nombre de extra deck para poder estar utilizando este para la jugada de Link, y dos, cuando es utilizado como material de Link nos permite estar buscando a Parallel Exhibit. Y esta misma carta tiene mucho uso, ya que nuestras flechas de Link en la mayoría del tiempo van a estar apuntando a nuestro campo, específicamente de Octopus, y con esto podemos estar alcanzando jugadas de rango 4, podemos estar poniendo muchos cuerpos en campo para poder alcanzar ciertas jugadas de Link, que ya vamos a explicar un poco más, y en general acaba siendo una muy buena jugada de poder. El uso del Gizmek Naganaki es para poderlo tributar y poder estar invocando desde el deck un monstruo de tipo máquina, con lo cual acabarían funcionando como una cuarta, quinta y sexta copia de Socket Roll o prácticamente cualquier otro nombre Appliancer. Algunos jugadores han comenzado a utilizar Exodius para poder estar reciclando. Esto solamente va a ser funcional cuando estemos yéndonos a juegos muy largos, pero valdría la pena tenerlo en mente. Otros jugadores han utilizado a King Caballo para poder estar regresando monstruos de nivel 1. Esto es específicamente para poder estar avanzando por una jugada de Xyz. Al mismo tiempo tenemos a Jester Confit para poder poner primer cuerpo en campo. Esto se puede utilizar en conjunto de las Lyrilusk, en conjunto de War of Doe para poder sacar ventaja rápido. Ya que estamos utilizando tantas cartas de Link, el uso de la World Legacy World Lands para poder hacer que la fase de batalla incluso sea mucho más provechosa. Y ya que sus combos se pueden generar con 2 o 3 cartas diferentes, podemos estar llenando los espacios con cartas de poder, cartas hand traps como Ash Blossom, Infinite Impermanence o Nibiru. Van a tener que probar y considerar cuáles son las mejores cartas para este propósito, pero el hecho de que pueda estar utilizando estas de forma natural en el deck le ponen en una muy buena posición. Hablando de esto, necesitamos cartas de poder, específicamente para que yendo primero tengamos un turno más seguro o para que yendo segundo podamos facilitar el beatdown y poder vencer al rival. Cartas como Triple Tactic Talents, Red Reboot, Forbidden Droplet, Mind Control son solamente algunas que podrían simplificar el campo del rival. Podríamos estar robando algunos recursos, podríamos estar extendiendo, son múltiples las cartas que podemos utilizar en este propósito. Para otras cartas tenemos War of Doe, ya que esta nos permitiría estarnos buscando la pieza faltante. Podremos con esto estarnos buscando Copy Buckle, podemos estarnos buscando Socket Roll. Es una de las mejores piezas. Lastimosamente la gran mayoría del tiempo vamos a estar recibiendo esos 2000 de daño, ya que no vamos a poder hacer la invocación normal de ese mismo monstruo, pero considerando cuánta consistencia le agrega, es una carta valiosa. De la misma forma, ya que su campo es de las mejores cartas, el uso de Terraforming y o de Set Rotation para poderla estar viendo más. Signet Mining está orientado a poder estar buscando
utilizando forma de skipper. En el proceso algunas veces podemos estar enviando piezas al cementerio, lo que podría hacer que algunas cartas como Reuse o Test estén vivas antes de tiempo. De forma adicional tenemos Jack in the Hand, que podemos estar utilizando algunas cartas que el oponente no nos debería de estar dando en primer lugar, o que podría estar yendo por algunas como una suerte hand trap. Con esto después podríamos estarnos buscando un cuerpo específico como Copy Vocal o Socket Roll y nos acabaría dando muchos más beneficios. Machine Duplication es una de las cartas más importantes. Esta nos aseguraría sacar uno o dos cuerpos, con lo cual nos aseguraríamos que tendríamos la jugada potente de Link en campo. One for One y Monster Reborn son increíblemente necesarias, ya que estas extensiones permiten hacer que los combos sean más potentes, o que si llegamos a perder nuestra Normal Summon todavía podamos jugar después de esto, ya que idealmente queremos a Celtopus en nuestro campo. Por la misma lógica de Parallel Exceed, querríamos estar utilizando World Legacy Succession o incluso One Kuriwei para poder estar regresando ciertos nombres al campo. Cartas como Foolish Burial, por lo ya explicado, para poder utilizar Reuse o Test, o incluso Foolish Burial Goods para poder estar enviando Conversion y luego poderla reciclar. El uso de Mystic Mine tiene dos propósitos. Uno, poder desactivar el campo del rival para que podamos estar armando nuestros campos, incluso si en algún punto se llega a destruir no pasaría nada porque ya pudimos alcanzar este objetivo. Y dos, hay muchos jugadores que se concentran en poder utilizar el ataque directo de Vacuelephant y o de Propelion para poder estar ganando, así que acabas teniendo una pseudo condición de gane. El uso de Zeros y Rock para poder hacer que nuestros monstruos no puedan ser seleccionados por ataque. Muchos de nuestros monstruos comparten esta misma característica y un rival que esté ignorando esta carta podría encontrarse con que entregó su fase de batalla. El uso de Pot of Avarice, porque los juegos largos le cuestan mucho a este deck, no es una carta que se recomendaría en primer lugar, ya que muchas de las cartas las queremos allí, pero es una excelente carta para reciclar e incluso para poder robar dos cartas. Cartas para poder jugar contra interrupciones como Crossout Designator o Caught by the Grave también son buenas opciones. El deck tiene muchos problemas contra magias y trampas, así que necesitamos cartas para lidiar con esto. Harpy's Fire Duster, Twin Twisters, Lightning Storm son cartas para poder solucionar esto. Y de forma adicional, ya que el deck se enfoca tanto en fase de batalla y acaba siendo un deck tan estático, va a ser muy difícil que un rival tenga cuidado cuando tengamos una carta boca abajo, por lo cual poderlo castigar con cartas de trampa de batalla como Mirror Force, Storming Mirror Force, Magic Cylinder o incluso algo para poder estar buscando estas mismas como Magical Cylinders son cartas que podrían darnos cierta ventaja, cierta utilidad. Incluso si el oponente llega a caer en una de estas, para el juego 2 y 3 podrían estar utilizando Waking the Dragon. Se asegurarían que el oponente va a estar destruyendo esta carta y van a poder estar generando una invocación desde el extra deck que acaba siendo bastante valiosa. De forma adicional, vale la pena utilizar Rivalry of Warlords, ya que este es un deck de monotipo, no les va a acabar afectando de ninguna forma a menos de que estén utilizando complementos, y ya que tiene tanta facilidad para poder poner un colinkeo, el uso de World Legacy Sorrow para poder estar negando prácticamente lo que sea. Para el extra deck tenemos a Linkuriboh. Esta carta acaba siendo bastante importante porque nuestros monstruos son de nivel 1 y acaba generando una flecha hacia abajo, por lo que fácilmente con esto podemos estar alcanzando un colinkeo. No es la primera carta que deberían de poner en campo, pero como caso de emergencia, en caso de que no puedan tener a Celtopus, acaba siendo una buena opción. De la misma forma Relinquished Anima, solamente que esta sería para poder estarnos robando un monstruo del rival. Algunos monstruos de Link 2 tenemos algunos útiles como Masquerena, Nightmare Phoenix, Nightmare Cerberus, tenemos flechas que apuntan hacia nuestro campo, por lo que los efectos secundarios de los Nightmares se van a poder estar activando, e incluso podríamos con esto estar llegando hasta Nightmare Unicorn o a Nightmare Griffon, cartas que acaban siendo bastante importantes porque el colinkeo es algo que se va a acabar dando, vamos a poder generar ventaja e incluso podemos con esto estar condicionando al oponente. De monstruos de Link bajo, de forma adicional vale la pena la mención de Predaplant Vert Anaconda, ya que no tenemos restricciones y el deck tiene mucha facilidad para poder poner dos cuerpos en campo, pero 3 o 4 son algo que le va a costar por interrupciones. Con esto simplemente podremos estarnos basando en algún monstruo popular de extra deck, como es el uso de Fusion Destiny o Red Eyes Fusion para poder estar yendo por el Red Eyes Dark Dragoon o para el Destroyer Phoenix Enforcer, que acaban siendo monstruos jefes que les ayudan muchísimo. Para otros monstruos de Link ya explicamos un poco el uso de The Phantom Knights of Rusty Bardish. Este se acabaría utilizando específicamente gracias a las cartas de los Codebreaker que ya vamos a explicar en un momento. De forma adicional tenemos a Polosa por esa capacidad de spam que se tiene, Access Code Talker gracias a los atributos que son nuestros monstruos de Link, y debido a esa facilidad de poder subir la misma escalera acaba siendo un buen monstruo jefe. Si no tienen acceso a este pueden estar utilizando Raster Liger, pero va a ser significativamente más débil. También con el uso de los Codebreaker tenemos al Gouki de Power Load Ogre. Este acaba siendo un monstruo inmune y hay muchas estrategias que no pueden hacer absolutamente nada contra este. En general pueden estar utilizando prácticamente cualquier monstruo de Link. Algunos jugadores gustan de utilizar Unchained Abomination simplemente por la destrucción que acaba provocando, y ya que tenemos algunas otras cartas como Vacuelephant o el mismo Laundry Dragon, simplemente tiene sinergia. Para las cartas Codebreaker es específicamente utilizar a Zero Day, a Swordsman y a Berserker para poder estarlas invocando. La idea es que teniendo a Celtopus en campo podamos utilizar dos monstruos de efecto, los que sean, para poder estar utilizando a Virus Swordsman. Este nos va a permitir invocar a Zero Day de prácticamente cualquier parte a la flecha de Link que nos sobra. Vamos a utilizar estos dos para poder invocar a Virus Berserker, que este nos va a traer de vuelta a tanto Virus Swordman y a Zero Day, e incluso en el proceso nos permitiría estar destruyendo hasta 3 cartas de magia y trampa en campo del rival. Acaba siendo una forma muy buena de poner mucho daño en campo, una forma de poder lidiar contra magias y trampas, que es algo que le pesa mucho al deck, y es un motor tan pequeño y que ocupa tan poco espacio
en el main y en el extra deck acaba siendo bastante valioso. Las cartas Lililusk ya las habíamos mencionado anteriormente, solamente vale la pena estar resaltando el uso de Assembled Nightingale para poder estar atacando directamente, luego estar mejorando a la Donard Magician y tener la jugada de Zeus, o simplemente para poder estar poniendo Ensemble Robin para poder condicionar las invocaciones especiales del oponente. Ya que estamos utilizando tantos monstruos de nivel 1, el uso del número 1, el Númeron Gate Ekam, para luego mejorar este para poder avanzar por el Númeron Chaos Gate Sonja. Esto permitiría poder remover todas las cartas en campo y podría ser una suerte de teca a utilizar. De forma adicional, debido al uso del Zero Day y del Parallel Exceed, hay muchos momentos en los cuales podemos estar accediendo a jugadas de rango 4. Algunas a mencionar tenemos a Baguska, ya que podemos estar condicionando al campo con Apollousa o el mismo Griffon, el uso de Tornado Dragon debido a la debilidad de magias y trampas, y también algunos jugadores gustan utilizar de incluso al Utopia Double para poder estar cerrando los juegos. No obstante, considerando la ausencia de restricciones y la increíble capacidad y flexibilidad que tiene el deck, son muchísimas más las opciones que podrían estar utilizando. Para las rarezas, debido a los sets en los cuales fueron entregados, todas sus cartas son de rareza ultra. Esto por aparecer en Battles of Legend Armageddon de 2020 y en el Battles of Legend de 2021, nombrado Brothers of Legend. Y debido a esto mismo, y a no ser ninguna de las cartas esperadas o más solicitadas, le ayuda muchísimo con el costo de este. Para notas y comentarios finales, ya que Appliancer es un arquetipo de anime, tiene asegurado que va a seguir recibiendo soporte en el futuro. No va a recibir soporte con la misma cadencia que otras temáticas de anime mucho más populares, pero ya que tiene la ventaja de haber aparecido en Brains, siempre y cuando esté apareciendo un set que se está orientando a entregar cartas para el anime, o que estamos llegando al momento en el que se va a dar soporte a muchas de estas estrategias, entonces lo pone en una mejor posición para poder recibir más cartas. Actualmente hay cartas que vimos en el anime que tenemos que esperar a que estas lleguen en cartas físicas, pero no sería raro que para el futuro incluso se les llegue a dar soporte específico que les ayude a mejorar mucho de su funcionamiento. Appliancer tuvo la gran fortuna que gracias a través de la exposición de Team Yata Log se hizo un arquetipo increíblemente famoso de la noche a la mañana, lo que provocó que muchísimas personas se interesaran en esta misma estrategia. Y como sucede con muchas estrategias que no son conocidas, que no forman parte del juego competitivo que vemos día a día, el hecho de que existan buenos pilotos, buenas construcciones, completo desconocimiento de cómo funciona esta misma estrategia, no saber cuáles son sus puntos débiles, no saber cuáles son sus cartas más importantes, acaba provocando que sean juegos a ciegas en los cuales incluso estrategias muy competentes y que acaban siendo a la cima del meta acaben perdiendo contra esta estrategia. Esto incluso se acabó coronando cuando vimos que en OCG, en un torneo relativamente importante, aparecieron cartas Appliancer complementando una estrategia que estaba utilizando muchas cartas de poder, y precisamente la aparición de estas cartas acabó haciendo que muchos más jugadores consideraran que era una estrategia mucho más potente de lo que es. El deck, considerando cuántas cartas componen este arquetipo, cuáles son los efectos a los que puede estar accediendo, la versatilidad de jugadas y específicamente de cómo lo hemos visto que se acaba utilizando, acaba teniendo las características de un arquetipo bastante competente considerando la poca exposición o la poca importancia que acabó teniendo. No obstante, el deck tiene muchísimos problemas, tiene puntos débiles muy críticos, no puede jugar fácilmente sobre interrupciones. Si bien sí tiene muchas cartas tipo extender y puede utilizar muchísimas para poder hacer que sus jugadas pasen, acaba frenándose en muchos puntos y no se puede hacer absolutamente nada. No es como otras estrategias competitivas que aun cuando no pueden estar dejando sus campos ideales, todavía pueden estar dejando 2 o 3 interrupciones para poder estar frenando al rival. El deck tiene muchas cosas buenas a su favor. Tiene monstruos de Link 1 que son monstruos jefes, que gracias a que muchos de estos activan sus efectos en la fase de batalla, y por lo que hemos visto de cómo evoluciona el juego, que cada vez nos alejamos más de esta, acaban siendo efectos que muy pocos jugadores pueden tener interacciones con estos mismos, y debido a esta simpleza y facilidad de poder poner monstruos en campo, tienen acceso a muchísimas jugadas de Link. No obstante, tenemos actualmente muchas mejores opciones que tienen estas mismas características, que tienen muchas más cartas y que incluso son estrategias que anteriormente ya probaron su valía. Un ejemplo claro de esto es Gouki Nightmare. Los monstruos Gouki generan una ventaja increíble, ya los vimos en el juego competitivo cuando tuvimos Gouki Nightmare, y específicamente Appliancer se siente como un deck bastante similar. Son decks que son muy buenos para poder poner ciertas cartas en campo, para poder estar utilizando ciertas cartas de Link y poder dejar campos impresionantes. Esto no es en definitiva siendo menos el arquetipo de Appliancer, tiene muy buenos aspectos a su favor, pero Appliancer acaba teniendo el gran pecado de que es un arquetipo muy popular, pero lastimosamente tiene muchos puntos débiles. Dicho de otra forma, tiene a su favor que es parte de un chiste colectivo. Si les gusta la mecánica de Link, los decks simples, los decks que se basan en linkeo, colinkeo, los decks con una muy buena capacidad de poder poner ciertos cuerpos en campo para que después puedan estar utilizando estos para jugadas de links varias, los que involucran tener un dominio de la proyección de cómo va a acabar su campo para poder saber dónde deben de estar colocando sus monstruos y cuáles deben ser estos, son solamente algunos argumentos que puedo dar del por qué deberían de estar volteando a ver esta estrategia. Appliancer tiene muchos puntos a su favor, muchos jugadores ignoran cómo se juega, es un deck increíblemente accesible, es uno de los más baratos que hemos visto considerando que es un deck bastante competente, puede ser utilizado por prácticamente cualquier jugador, puede ser un jugador novato, puede ser un jugador veterano, y la construcción de este mismo puede ser de múltiples formas. Pueden estar obteniendo las cartas más baratas, las
cartas más viejas que tenemos en el juego y van a acabar siendo buenos complementos, o incluso pueden ponerle las cartas de poder, las cartas que utilizamos en el formato competitivo hoy en día, y no importa cuál es la versión que estén armando, van a obtener buenos resultados. Es una excelente opción para poder obtener un nuevo deck, no obstante no tiene ni las bondades ni un buen futuro como para poder recomendar avanzar por este, como lo hemos hecho con otros arquetipos en el pasado. No obstante, hay dos puntos importantes a mencionar. El primero es que debido a cuántos jugadores están utilizando esta misma estrategia, sea como un chiste o que muchos jugadores consideran que tienen mucha más potencia, esto va a hacer que las construcciones acaben evolucionando mucho más, y mientras más jugadores se estén dedicando a esta misma estrategia, más cartas y más complementos van a ser encontrados para poder estar compensando muchas de sus debilidades. Y lo otro es que debido a esta fama que muy pocos arquetipos fuera del anime o fuera de arquetipos que son competitivos acaba teniendo, es uno que les convendría mucho que aprendieran de cuáles son sus puntos débiles y cómo estar jugando contra este mismo. Va a ser muy difícil que este pueda estarles arruinando su recorrido en algún torneo, y tampoco tiene los números para preocuparse por la cadencia o cuánto lo van a acabar encontrando en el futuro, pero precisamente por estas características valdría la pena que supieran cómo enfrentarse a este mismo, para que no importa en qué momento sea, estén preparados para poder enfrentarse a este, o simplemente para que vean por qué tantos jugadores están avanzando por este mismo deck. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece la estrategia Appliancer. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les parece el soporte que recibió recientemente? Si lo utilizan, ¿cómo luce su propia construcción? ¿Qué les gustaría que recibieran para el futuro? Y si hizo falta información relevante para poder estar complementando este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.